días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 30 de abril. Hasta el día de hoy hemos confirmado 336.975 casos de COVID en la ciudad. Se han recuperado 286.532 personas. Lamentablemente han fallecido 8.066 personas, lo que hace una letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2.39%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la serie de casos día por día desde el inicio de la pandemia en el año anterior. Se puede ver con toda claridad los dos ascensos y descensos que hemos tenido, allá por el invierno anterior y luego en el verano y las fiestas de este año. Y por último, el gran aumento de casos que tuvimos en esta oportunidad, que se ve con toda claridad que luego del fin de semana largo de Semana Santa tenemos una primera semana muy cargada de casos, que es la primera que está bien alta. Luego 2 semanas siguientes que tienen alguna leve disminución, sobre todo algunos días de la semana. Y por último, esta semana que está corriendo en otro color, porque todavía seguramente falta cargar algunos datos que irán apareciendo en los próximos días, pero con toda claridad se ve que esta semana está por debajo de manera clara con las semanas anteriores. Y el mismo fenómeno se ve cuando uno ordena toda esta información con la media móvil de los últimos 7 días, tomando un día y los 6 días previos, haciendo un promedio de esos 7 días, ¿no? Móvil todos los días moviéndose un día. Cuando uno lo mira de esa manera se ve, como decíamos hace un rato, ese ascenso muy acelerado de los casos, que llegó a ser un pico el 12 de abril. A partir de ahí cierta estabilización durante cerca de 10 días y hace 8 o 10 días con un descenso que, si uno mira las barras celestes, que son los últimos 3 días, que tienen algún nivel de estimación o de proyección, se puede ver con toda claridad que el número de casos está bajando en la ciudad de Buenos Aires. Aquí pueden ver cada una de las barras, son la cantidad de casos confirmados en toda la serie, el acumulado de toda la pandemia por cada grupo etario. Como siempre decimos, la enorme mayoría de los enfermos en la ciudad de Buenos Aires tienen entre 20 y 60 años y se ve con las 4 grandes barras que están en el centro. Sin embargo, cuando uno mira la letalidad específica, es decir, la letalidad de cada una de esas barras o cada de esos grupos de edad, lo que se ve es que la letalidad específica, que es la curva verde, empieza a aumentar a partir de los 60 años y alcanza el nivel más alto arriba de los 80 años. Hasta el día de hoy hemos testeado 2.237.593 personas, lo que hace, de las cuales, el 60% de ellas son residentes en la ciudad, el otro 40% son básicamente personas de la provincia de Buenos Aires. La tasa de positividad, como yo les dije la vez pasada, luego de haber ascendido en el ascenso de casos, está descendiendo nuevamente y estamos ya al día de hoy a 22% de positividad, intensificando los testeos. Iniciamos el día de ayer los testeos móviles para agregarle a los testeos en las UFU y los hospitales públicos, en los hospitales privados, agregamos los testeos, tenemos los testeos en el Detectar, los 28 dispositivos, tenemos los testeos en los 4 grandes centros de testeo para personas de contacto estrecho, asintomáticos que se quieran testear, y el día de ayer agregamos los testeos de las unidades móviles que van a estar circulando por todas las comunas y ofreciendo los testeos a las personas que se consideren que hayan estado con una persona enferma o se consideren con algún nivel de riesgo. Al día de hoy hemos alcanzado una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 44.032. Bueno, aquí una actualización de algunos datos, sobre todo para cuando ustedes reciben el informe de las tasas de ocupación de terapia intensiva en la ciudad. Nosotros hemos estado trabajando intensamente estas últimas 4 semanas en fortalecer y ampliar la capacidad del sistema de salud en todas sus líneas, como yo contaba recién en el testeo, pero también lo hemos hecho en otras áreas de atención, como la distribución territorial, en los barrios populares, en diferentes lugares, y también en la internación general y, por supuesto, que también en la terapia intensiva. Nosotros, como todos ustedes saben, teníamos dispuestas 450 camas de terapia intensiva en el sector público y hemos estado trabajando intensamente, y un enorme agradecimiento a todo el sistema público de salud, el esfuerzo que está haciendo y la colaboración en este momento tan difícil de la sociedad.
hemos sido capaces de agregar 50 camas más de terapia intensiva, lo cual hace nuestro denominador de camas de terapia intensiva en la ciudad de 500 camas. Ayer mismo estuve visitando el Hospital Roca con una sala nueva de 20 camas de terapia intensiva y con estas 50 camas, como yo les decía, el nuevo porcentaje de ocupación del subsector público es del 77.6%. Ese es el dato del cierre del día de ayer. Siguiente. Por otro lado, hemos estado trabajando también intensivamente con el subsector privado, que siempre es el sector privado, la seguridad social, el sistema universitario y también el nacional en el territorio porteño. Allí también, nuevamente, en enorme agradecimiento a todos los trabajadores del subsector, pero también a los responsables y a las autoridades que hemos estado trabajando prácticamente todos los días del último mes y medio, en colaboración, cooperación, rediseñando, fortaleciendo, cooperando. Nosotros hemos hecho un aporte importante también en esa cooperación y ellos han sido capaces de llevar sus 644 camas que tenían disponibles antes de esta ola para atención terapia intensiva COVID, siempre hablando solo de COVID. Han sido capaces de pasar esas 644 camas a 1.080 camas disponibles, lo cual nos ha permitido ir acompañando el aumento de las necesidades de cuidado de la población que se atiende en estos efectores y al día de hoy, con estos denominadores, el sector privado tiene el 88.6% de ocupación en sus camas. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe del dispositivo Detectar. Hasta el momento se han testeado 463.355 personas, de las cuales 60.617 dieron como resultado positivo. Continuamos en estos 28 centros de testeo. Recordamos la importancia de saber dónde testearse. Tenemos las unidades febriles de urgencias que las destinamos principalmente para aquellas personas que tengan síntomas por toda la infraestructura que tienen cada uno de los hospitales que se encuentran en ellas y todas las personas que hayan tenido contacto estrecho o contacto con un positivo destinadas a todos estos dispositivos que están distribuidos en toda la ciudad, más los 4 centros, como recién referenciaba Fernán, más ahora los dispositivos móviles que están por la tarde en cada una de las comunas. En relación a la curva de barrios vulnerables, tenemos diagnosticados hasta el momento 21.457 casos, de los cuales 19.202 ya son personas recuperadas. Lamentablemente fallecieron 314 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.46. En la curva vemos una curva similar proporcionalmente con menos casos que el resto de la ciudad y en el día de ayer entre todos los barrios se han reportado 184 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, como una estrategia más, así como tenemos el detectar y ahora los dispositivos móviles, continuamos con la estrategia de hisopado en aquellas instituciones donde residen adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Llevamos realizados 45.990 hisopados. Esto nos ha permitido diagnosticar 6.072 casos en todo lo que va de esta pandemia. Se han recuperado 4.791 personas de estas, a las cuales les hacemos un seguimiento longitudinal mientras transcurren la enfermedad. Y lamentablemente, al ser un grupo muy vulnerable y aquellos que presentan una mayor tasa de letalidad, como lo muestra Fernán siempre al inicio de la conferencia, han fallecido 1.139 personas. En relación a la campaña de vacunación antigripal que estamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, hemos vacunado ya hasta el día de la fecha 80.128 personas y tenemos asignados 22.574 turnos. Personas empadronadas que estamos asignándoles un nuevo turno, hay 83.699. Saben que este año la vacunación antigripal se accede a través de un turno que pueden encontrar en la página web buenosaires.gov.ar/gripe.
y pueden seleccionar el lugar que les quede más cómodo, más cerca a su domicilio, a su trabajo. Hay 56 lugares en total entre centros de salud y hospitales que han sido adecuados para ellos y un dispositivo donde uno puede acercarse en auto, que es en Costa Salguero, pero que también se accede a través de un turno y no hace falta que la persona se baje de su automóvil. Acá quiero señalar como importante que aquellos adultos mayores que han sido vacunados recientemente con la vacuna para COVID o que tienen asignado un turno, deben esperar 15 días, o sea, ambas vacunas, la de COVID y la antigripal, tienen que estar separadas por 15 días. Este es un punto importante. Y también aquellas personas jóvenes, las que se encuentran entre los 2 años y los 65 años, que la indicación de la vacuna antigripal es si presentan una enfermedad concomitante, que su médico de cabecera considera que es una persona que debe recibir la vacuna antigripal, es fundamental que se presenten con la constancia que acredite esa situación. Fernán continúa con la vacuna para COVID. Gracias, Paula. Bueno, como siempre iniciamos, recordamos los 6 grupos estratégicos dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. Primero los trabajadores de la salud, luego mayores de 70 años, luego personas de 60 a 69, luego el personal estratégico, las personas de 18 a 59 años con enfermedad acompañante y por último algunos grupos estratégicos locales de la jurisdicción. Hasta el día de hoy nosotros hemos recibido 769.200 dosis de vacuna. Aplicamos 759.626, que es prácticamente el 99%. De esas aplicaciones que acabo de comentar, 625.134 son primeras dosis, es decir, hemos alcanzado, hemos podido y hemos sido capaces de vacunar 625.134 porteños, lo que hace un poco más del 50% de la población de riesgo de la ciudad ya está protegida con al menos una dosis. Recuerden que con una dosis la efectividad del cuidado es muy alta, nuestros números indican que baja prácticamente el 90% del riesgo de enfermarse. De manera que el nivel de protección todavía no es suficiente, pero es significativo. Lo mismo si uno analiza la cantidad de vacunados en relación a la población general, hemos pasado ya el 20% de la población general de la Ciudad de Buenos Aires. 1 de cada 5 porteños ya tiene al menos una dosis y tiene una protección de alta efectividad. En el grupo 1, que es trabajadores de la salud, aplicamos 311.921 vacunas en 182.604 trabajadores de la salud, que ya han recibido al menos una dosis, de los cuales 129.317 ya recibieron las 2 dosis. El grupo que falta aún de los trabajadores de la salud va a ser muy avanzado con la llegada de Sinopharm de estos días y irán recibiendo las segundas dosis todos estos días que quedan por delante y la semana que viene. En cuanto a mayores de edad, hasta el día de hoy vacunamos 426.778 personas con el componente 1, con el primer componente o la primera dosis. Nos quedan unos 1.892 turnos que ya hemos dado de las vacunas que tenemos pendientes para aplicar y nos quedan aún 24.000 empadronados, personas que se han inscrito para vacunarse y todavía no han sido vacunadas, que con este nuevo vuelo de Rusia que está llegando lo vamos a completar seguramente a partir de los primeros días de la semana que viene cuando nos entreguen esas vacunas a la jurisdicción. Y como siempre recordamos, ya hemos vacunado a la totalidad de los geriátricos de la ciudad y estamos avanzando muchísimo en la vacunación domiciliaria de aquellos que han cumplido el proceso de autorización por parte del grupo médico de gerontología. Entonces, dado que vamos a recibir un nuevo vuelo y que ese vuelo va a alcanzar para completar la vacunación de esas 24.000 personas que aún falta que las llamemos la semana que viene, los primeros días, para darle un turno, a partir de este momento abrimos el empadronamiento de las personas de 60 a 64 años. Estas personas van a ir siendo vacunadas a lo largo de los próximos días, seguramente se podrán inscribir a partir de ahora y seguramente estaremos comunicándolos con ellos los primeros días de la semana que viene, cuando ya tengamos confirmado el día que Nación nos entrega el vuelo que está viniendo de Rusia, las vacunas que están allí, y seguramente para mitad de semana podremos empezar a asignarle los turnos y empezar la vacunación en este grupo. Muchísimas gracias.
Ministro, funcionarios, buen día para los tres. Jean Libares en vivo a través de Multivisión Federal. Ministro, ayer se conoció oficialmente que lamentablemente por la grave situación que está atravesando la India no llegarán más vacunas del laboratorio Covishield que aquí han llegado y según tenemos entendido los datos oficiales, Ciudad hasta el día de ayer está brindando estas dosis. Quiero consultarle primero si con esta noticia Ciudad detiene la provisión de inoculación de vacunas Covishield y qué va a suceder con las personas, con los vecinos de la ciudad que ya recibieron el componente 1. Muchas gracias. Gracias a vos, Jan. Es muy importante y gracias por la pregunta porque hay mucha confusión con la vacuna Covishield. En realidad, el gran tema es que el nombre que se usa para esa vacuna no es la mejor manera de comunicarla. La vacuna Covishield en realidad es vacuna de AstraZeneca fabricada en una empresa particular de India, pero es vacuna AstraZeneca. De manera que más allá de que India no exporte más vacunas por un periodo y esa vacuna no pudiera venir, nosotros vamos a continuar la campaña de vacunación con las vacunas de AstraZeneca en la medida que el Gobierno Nacional las vaya recibiendo por los diferentes mecanismos que tiene. Por un lado, el mecanismo COVAX y por el otro lado, el mecanismo de producción latinoamericana con base en Argentina y en México. Así que a todas aquellas personas que recibieron o reciben la vacuna de AstraZeneca de fabricación india, lo que le tenemos que decir es que la segunda dosis va a ser con la AstraZeneca de fabricación en otro país, pero siendo la misma vacuna, así que no hay ninguna dificultad al respecto. Buen día, ministro. Lautaro Polimeni para Radio del Plata. El Gobierno Nacional tiene decidido continuar con la virtualidad de las clases, teniendo en cuenta que estamos a horas del anuncio de las nuevas medidas. ¿Cambió la postura de la ciudad? ¿Se mantiene igual? Y si es así, ¿cuáles son los datos concretos que tienen la ciudad, que han sacado, por ejemplo, de las últimas 2 semanas para continuar con la presencialidad en las clases aquí en la capital? Bueno, lo que va a disponer el Gobierno Nacional aún no lo sabemos. El presidente lo va a comunicar seguramente en las próximas horas, a lo largo del día. Nosotros hemos presentado en todas las mesas de diálogo nuestra información, nuestros datos. Estamos convencidos, tenemos documentado que la presencialidad cuidada, cumpliendo protocolos dentro de la escuela, no ha generado contagios significativos y comprendemos y hemos estado trabajando y analizando la propuesta, el planteo del Gobierno Nacional, que el escenario de la periescuela, es decir, la llegada a la escuela y todo lo que ocurre antes de entrar, podría ser potencialmente un riesgo, de tal manera que hemos estado trabajando alternativas, proponiendo, discutiendo de cómo cuidar la periescuela de una manera más intensiva para que la presencialidad no agregue ningún riesgo, pero tampoco le agreguemos daño a los niños, digamos, como ya hemos vivido y hemos pasado el año pasado. Así que vamos a seguir dialogando el día de hoy y nosotros estamos convencidos que dialogando y buscando una alternativa es la mejor manera de ofrecerle a la ciudadanía una mirada conjunta, compartida de los diferentes gobiernos y ese es un poco lo que la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la ciudad va a seguir haciendo durante todo el día. Sí, buenos días, ministro. ¿Cómo le va, funcionarios? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a la información de las últimas horas. Se estima que son aproximadamente 70.000 las vacunas que han solicitado los movimientos sociales, aquellas personas que están vinculadas a comedores, que trabajan con las tareas de alimentos, y el gobierno aparentemente daría vía libre a esta inoculación. Usted recién estaba mencionando los grupos estratégicos. ¿Tienen algún tipo de preocupación de que a último momento se modifique o se cambie este nivel de estrategia y se incluya a grupos que no estaban antes estipulados? Por ejemplo, comedores. Ayer hubo marcha de gente vinculada al transporte, de colectiveros de la UTA en la 9 de julio también esta mañana. ¿Esto puede cambiar un poco el panorama? La segunda pregunta vinculada también al tema del colega, las clases, ¿recibieron confirmación de que el Gobierno Nacional en este nuevo decreto que se anuncia esta madrugada mantiene la suspensión de las clases presenciales en el área del AMBA? ¿Ustedes tienen confirmación de esto? Bueno, voy por la segunda primero porque es más corta. No, nosotros no tenemos ninguna confirmación al día de hoy y seguimos dialogando sobre alternativas, de manera que no tengo mucho más para decirte al respecto, Rodrigo. De la primera pregunta, es muy importante el siguiente concepto. Hay 3 motivos por los cuales se ordena la campaña de vacunación en la campaña o en la Estrategia Nacional de Vacunación, que se combinan diferentemente en diferentes grupos sociales. El primer motivo, por supuesto, es personas que tienen alto riesgo de que si se enferman tienen una enfermedad grave
y allí van bueno, luego explico quiénes van, pero el primer motivo es porque la persona pudiera potencialmente tener una enfermedad grave o mortal. El segundo motivo es porque esa persona estuviera haciendo una tarea que sea indispensable de realizar y sin su realización pondría en riesgo la salud pública del ciudadano. Y el tercer motivo es porque esa persona, si se enfermara y no notara los síntomas, sería un riesgo social o público porque podría contagiar a mucha gente de mucho riesgo. Esos son los tres motivos que ordenan un poco la campaña de los 6 grupos que yo siempre comento aquí. Si ustedes reflexionan un poco sobre las 3 cosas que yo les dije, se darán cuenta que los trabajadores de la salud tienen los 3 criterios. No solamente se contagian más porque están mucho más expuestos, sino que además si estuvieran enfermos sería una catástrofe para los pacientes que atienden. No importa la edad que ellos tengan o el riesgo que ellos tengan, sino a quienes atienden todo el día. Y por supuesto que sin trabajadores de la salud no hay forma de cuidar la pandemia. El segundo motivo son las personas que más sufren la enfermedad. La edad es la variable independiente que más predice la enfermedad grave y mortal. Y por eso los segundos y tercer grupos tienen que ver con el riesgo individual de la persona, que es el segundo componente que yo les contaba recién. Luego vamos al cuarto grupo, que son los estratégicos. Allí hay una combinación de las 3 dimensiones que yo le acabo de contar. Y allí en los estratégicos están las fuerzas de seguridad, por razones obvias del cuidado social. Se han agregado los docentes por razones obvias de la estrategia y la trascendencia de lo que es la educación en el futuro del país. Y en la ciudad de Buenos Aires nosotros hemos incluido a aquellas personas que tienen mucho desarrollo y trabajo territorial, sobre todo en los barrios más populares, más vulnerables, porque hemos documentado en la primera ola que esas personas cuando se enferman son un foco de distribución del virus en la comunidad de altísimo riesgo. De hecho, hemos documentado muchos focos en los barrios populares en la primera ola que se dieron a punto de partida de un comedor. Así que más allá de que si es una organización o no es una organización, que me parece un tema secundario, nosotros tenemos en ese grupo, el cuarto grupo, a los trabajadores territoriales, sobre todo en los barrios populares, porque hemos identificado que cumplen el tercer criterio, que es cuando se enferman, es una catástrofe para la salud pública del barrio donde trabajan. Y así lo vamos a ejecutar en nuestra ciudad. Buen día, ministro, funcionarios. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Recién usted en su presentación dijo, si mal no escuché, que habían descendido los casos, los números de contagios en la última semana, ¿verdad? Esa situación va a marcar una posición político-sanitaria de la ciudad respecto de la política de restricciones o habilitaciones o mantención del statu quo a partir de hoy. Y segunda pregunta, ¿cómo van a reaccionar, cómo van a actuar frente a lo que ya manifestaron algunas entidades, como la Unión de Gimnasios, que no van a acatar eventuales futuras restricciones y que requieren para eso, o requerirían para eso, desgravación de impuestos o exención impositiva de ingresos brutos y otras cosas como por el estilo como esas? Bueno, voy por la segunda pregunta y vamos luego a la primera que me hiciste. Hasta el día de hoy siempre hemos sido capaces de dialogar, explicar, justificar cada una de las medidas que vamos proponiendo en la ciudad y la verdad que todas las organizaciones, todas las cámaras y los representantes hemos encontrado puntos de unión y de encuentro de cómo transitar este momento, de manera que yo estoy seguro que dialogando y explicando todos vamos a ir. La palabra acatar me parece un poco fuerte porque da una sensación de paternalismo que esta pandemia no permite, simplemente acordar y por convicción de todos ir transitando el camino del cuidado. Y por supuesto que si eso significa apoyo, cuidado hacia la supervivencia de estas organizaciones, desde ya que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional seguramente vamos a estar abiertos a dialogar y a ver cómo podemos cooperar. Pero vamos al primer punto, que es lo más sanitario. Yo he estado explicando estos días, me parece muy importante que la gente lo pueda comprender. El componente sanitario del COVID, porque luego esta pandemia desgraciadamente tiene un conjunto de olas que pasan por otras dimensiones del ser humano, pero el componente sanitario de enfermedad física del COVID, el COVID tiene 3 olas, cada una de ellas separada, para hacerlo simple, cada 7 días con posterioridad. La primera ola es la ola de los casos incidentes, ocurren nuevos casos y esa es la primera ola de los nuevos enfermos.
La ola de los casos incidentes en la Ciudad de Buenos Aires lleva, como ya he mostrado, unos 20 días de estabilización y unos últimos 7 días de un descenso bastante claro. Ahora, 7 días después de la ola de casos incidentes, y para completar lo anterior, descenso bastante claro, pero aún de un número importantísimo de casos por día, ¿no es cierto? Todavía los casos están en un promedio de 2.500 por día, es un número totalmente desproporcionado, enorme, importantísimo, que tenemos que bajar. A los 7 días siguientes, habitualmente los casos incidentes suelen necesitar internación y a veces de terapia intensiva, y por lo tanto la curva de las camas de terapia intensiva va con posterioridad, va más tardíamente evolucionando. Todavía las camas de terapia intensiva no han iniciado a descender, todavía incluso están entrando en una fase de estabilización con algún aumento cotidiano relativamente pequeño. Ya vieron el esfuerzo que hemos hecho en el sector público y el privado para aumentar su capacidad, pero nosotros necesitamos descender las camas de terapia intensiva porque el sistema está muy tensionado y los trabajadores están muy cansados. Entonces necesitamos descender esa curva. Y debido a que necesitamos descender esa curva es que decimos, necesitamos intensificar los cuidados por las próximas 2 semanas porque hay que bajar los casos incidentes, que es la primera curva, más rápidamente para que esta segunda curva de las camas de terapia intensiva empiece a bajar. Así que nosotros vamos a seguir sosteniendo la propuesta de intensificar los cuidados, siempre orientando las medidas, las propuestas que le hacemos a la ciudadanía, siempre orientándolas a los lugares donde están ocurriendo los contagios y no en general, sino particularmente los lugares donde están ocurriendo contagios. Por eso defendemos algunas cuestiones de continuar y proponemos algunas cuestiones de restringir. Muchas gracias.